Vamos a iniciar la clase. Vamos a ver lo que son los subespacios de un espacio vectorial. Comencemos con la definición. Entonces se ve en cada espacio vectorial. Entonces, un subconjunto W de B se dirá en un caso de espacio vectorial o caso de espacio nada más del espacio B si cumple tres condiciones. La primera, que el cero está en W, el cero de B. Segundo, si tomo dos elementos W de W, entonces su suma se queda en W, ¿no? U más W pertenece a W. Y tercero, si U pertenece a W y lambda es un elemento del cuerpo K, entonces el producto lambda por U se queda en W, se queda en W. Entonces podemos decir que W es cerrado con la suma y es cerrado por el producto por un escalar. Ejemplo, el mismo cero o el conjunto formado solamente por el cero y todo el espacio B son claramente subespacios de B, llamados los subespacios triviales. Bueno, eso es evidente, ¿no? Porque si solamente tengo el cero, cumple 1, cumple 2, porque U y W serían 0, y 0 más 0 es 0. Entonces, sigue estando en este conjunto. Y también si tengo U en el 0, que sería entonces el 0, lambda por 0 tiene que ser 0. Entonces el 0 solito verifica 1, 2 y 3. Y B verifica también 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque B contiene el 0, ¿no? Es el axioma del neutro aditivo. Cumple 2 porque, porque la operación suma es interna. Dos elementos de B, su suma se queda en B. Y también cumple 3, ¿por qué? Porque existe el producto por un escalar en B. Entonces un elemento de B por un elemento del cuerpo, su producto se queda en B. Entonces esos son los espacios o los subespacios triviales del espacio B. Otro ejemplo, se ve R3 y W las ternas de la forma A0B, donde A y B son números reales. Entonces W es un subespacio de B porque si tomamos A y B igual 0, entonces acá tendríamos el 0, 0, 0, ¿no? Que es el 0 de R3, ¿no? O sea, el 0 de B. Entonces tenemos que el 0, 0, 0 está en W, así se cumple la primera condición. Ahora, si tomamos dos elementos, A1, 0, B1, A2, 0, B2 en W, sumamos, como se suma en R3, componente a componente. Entonces será A1 más A2, 0 más 0, 0, y B1 más B2, B1 más B2. Entonces tiene la forma de un elemento de W, por lo tanto está en W. La tercera condición, sea lambda un número real, decimos en R espacio, tenemos que ser un R subespacio. Entonces tomamos el escalar real, ¿no?
y un elemento W A0B, entonces lambda por A0B, acá faltaría la estrellita, entonces lambda por producto escalar, ¿no? Lambda estrella AB, A0B. Bueno, entonces como se trabaja en R3, simplemente el escalar entra a multiplicar a cada coordenada, ¿no? Entonces será lambda 0, lambda B. Y también tiene la forma de un elemento de W, entonces está en W. Por lo tanto, de 1, 2 y 3, W es un R subespacio de B. Otro ejemplo, entonces sea la matriz ABCD, se define el a la T, ¿no? A la T, como la matriz ACBD, ¿no? O sea, lo que era la columna acá, ahora es una fila, ¿no? Lo que es columna acá, ahora es la segunda fila, ¿no? Entonces la traspuesta, bueno, esta AT se llama la matriz traspuesta de A, ¿no? Y consiste en eso, ¿no? En que lo que era columna en A ahora se vuelve fila en A traspuesta. Entonces CAB justamente el espacio de las matrices 2×2, con entradas, digamos, en los complejos. Y W sea las matrices A en B, tal que A es igual a su traspuesta, ¿no? O sea, A coincide con su traspuesta. Entonces vamos a verificar que este es un subespacio de B. Primero una observación. Si A es igual a su traspuesta, eso quiere decir de que ABCD es igual a ACBD. Igualando A es igual a A, B es igual a C, C es igual a B, D es igual a D. Entonces concluimos que B es igual a C, ¿no? Igualando. Por lo tanto, una matriz va a ser simétrica, en este caso 2×2, si es de la forma A, B, B de nuevo, D. O sea, se repite el B. Repito, para este caso 2×2. En general, para matrices n por n, se puede definir la traspuesta. Bueno, entonces sigamos con este caso 2×2 y veamos que en efecto es un subespacio, ¿no? Entonces el 0 es igual a su traspuesta. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos para que sea traspuesta? Que se repita el B, ¿no? Y acá el B sería 0, 0. Por lo tanto, es igual a su traspuesta y por lo tanto está en W. Ahora, si A', dos elementos en W, entonces por asterisco, entonces tiene que ser de la forma A, B, B, D, ¿no? O sea, se repite B. Y A' también debe ser de la misma forma, o sea, A', B', B', D'. O sea, se repite el B'. Entonces, si sumamos, ¿cómo se suma? Entrada con entrada, ¿no? Entonces va a ser A más A', B más B', B más B', D más D'. Pero notamos que se repiten. El B más B' se repiten. Y por lo tanto, este es un elemento de W. Es una matriz. Es igual a su traspuesta.
Por lo tanto, la suma A más A' está en W. Ahora, por el escalar también no hay ningún problema. Entonces tomo A en W, entonces A será AB, B, D. Entonces lambda asterisco A, como se multiplica por un escalar, el escalar multiplica a cada entrada de la matriz. Entonces me queda lambda A, lambda B, lambda B, lambda D. Y como vemos se repite lambda B. Por lo tanto, como se repite, esto está en W. Por lo tanto, lambda asterisco A está en W. Entonces de 1, 2 y 3, W hemos verificado, ¿no?, que W es un subespacio de B. Un nombre a las matrices que cumplen esta condición, ¿no?, que son iguales a sus respuestas, se le llama una matriz simétrica. Por lo tanto, W es el espacio, ¿no?, o el subespacio de las matrices simétricas 2 por 2. Más ejemplos. 4. Se ve las sucesiones reales. Cada entrada a n es un número real, por otro de n natural. Entonces el R espacio de las sucesiones reales. Este conjunto, ¿no?, de las sucesiones es un R espacio con las siguientes separaciones. Como sumo dos sucesiones, AN más BN, simplemente sumamos entrada por entrada. A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3, etc. Lo que me da una nueva sucesión, AN más BN, con n variando en n. Y lo mismo, como multiplico por un escalar a una sucesión, entonces simplemente el escalar entra a multiplicar a cada AN. Entonces será lambda A1, lambda A2, lambda A3, etc. Lo que me da una nueva sucesión, lambda AN variando n, en los naturales. Entonces este es un R espacio vectorial, ¿no?, porque estamos tomando los escalares en R. Entonces es un R espacio vectorial con estas operaciones. Ahora queremos un subespacio. Entonces consideremos el W, todas las sucesiones a n, con n en n, en B, pero las cuales son sucesiones que convergen, sucesiones convergentes. Entonces afirmamos que es un R subespacio de B. Para probar esto, vamos a recordar qué significa que una sucesión converge. Entonces diremos que la sucesión a n converge si existe un elemento B en R, tal que, dado epsilon mayor que 0, existe un n natural, tal que el valor absoluto de la diferencia de AN menos B, este B, es menor que epsilon para todo n mayor o igual que n. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que n crece, la distancia, ¿no?, entre AN y B es cada vez más pequeña. Es lo que se acostumbra decir, AN tiende a B, ¿no? O sea que mientras más grande es el n, el subíndice, la distancia entre AN y B se hace cada vez más pequeña. ¿Por qué? Porque epsilon es un número positivo cualquiera, o sea, le podemos poner un número muy pequeñito y siempre esa distancia va a ser más pequeña.
Entonces esa es la noción de convergencia. Entonces el cero de B, en este caso, ¿no? Para este espacio, es la sucesión constante cero. O sea, el cero de B es el 0, 0, 0, 0, etc. Ahora, una sucesión seguirá constante si es del tipo si es del tipo siguiente, ¿no? Todas sus entradas son las mismas, ¿no? O sea, la sucesión A, etc. O sea, todas las entradas A1, A2, A3, A4 son las mismas. En este caso, A, etc. Bueno, entonces la sucesión cero, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de sucesión constante. Entonces tenemos el siguiente resultado. Toda sucesión constante es convergente. O sea, cumple la definición. En efecto, existe. ¿Qué necesitamos para que sea convergente? Que exista un B, tal que dado epsilon mayor que cero. Entonces vamos a decir existe este mismo A. Existe tal que para epsilon mayor que cero, a n menos a, que es igual, no se olvide que todos los a n son el mismo a, entonces a n menos a sería a menos a, y eso es cero. Y cero es menor que epsilon porque si lo hemos tomado. Para todo n mayor o igual que 1. Acá necesitábamos también un n, tal que a partir de ese n, esta distancia sea menor que epsilon. Pero en nuestro caso, este n grande es el 1, ¿no? Porque a partir del 1 todos son a. Entonces su distancia es 0, que es menor que epsilon. Por lo tanto, cumple la definición de convergencia. Entonces podemos decir que la sucesión constante a converge al mismo a. Porque acá se me olvidó de escribir que esta sucesión, si existe este B, decimos que la sucesión converge a B. Vamos a ponerlo. En este caso decimos que la sucesión AN converge a B. Entonces la sucesión constante, bueno, en este caso la sucesión A converge al mismo punto A. En particular, como dijimos, 0 es una sucesión constante, por lo tanto, el 0B, el 0, ¿no?, del espacio, converge al número 0. Por lo tanto, el 0B, el 0 del espacio, está en B doble. Entonces, con eso está cumpliendo la condición 1 de la definición de su espacio. Ahora, tomemos dos sucesiones en B doble. Entonces, como son convergentes, existe el B' en R, existen, tal que dado epsilon mayor que 0, existe un no n, que lo vamos a llamar en este caso n1, porque va a ser respecto a la sucesión an, tal que la distancia, ¿no?, de an a b es menor que epsilon medio, para todo n mayor o igual que n1. Entonces estamos aplicando la definición de convergencia a
a n, y para epsilon, en este caso epsilon medio. Este epsilon puede ser cualquiera. Entonces para el epsilon dado debe existir un n. Entonces en este caso mi epsilon es epsilon medios. Y para este epsilon medios debe existir este n1. Entonces lo mismo va a ser para la sucesión A'N. Entonces va a existir el n2, tal que la distancia, ¿no?, de an' menos b', también en este caso vamos a considerar epsilon medio. Para todo n mayor o igual que n2. Entonces tenemos n1 que vale para la asociación A1 y n2 que vale para la asociación a n'. Entonces tomemos n, el máximo entre n1 y n2. Entonces, como es el máximo, en particular, n es mayor que n1, ¿no?, porque es el máximo. Y n es mayor o igual que n2, nuevamente por ser el máximo. Entonces, consideremos n, esto es n minúscula, mayor o igual que este n mayúscula. Y consideremos la distancia, ¿no?, el valor absoluto de an más a'n menos b más b'. Entonces acomodando convenientemente, ¿no?, an con b y an' con b', me queda que esto es igual al valor absoluto de la suma, ¿no?, an menos bn más an' menos b'. Ahora, por propiedad de valor absoluto que ustedes deben conocer de sus cursos de cálculo básico, entonces el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Entonces, esta es menor o igual que an menos b, valor absoluto, más an' menos b', valor absoluto. Ahora, pero ¿qué pasa con este de acá? Con este primer sumando. Decimos que es menor que epsilon medio, ¿por qué? Por 5, ¿no? ¿Qué me dice 5? Que este n minúscula es mayor o igual que n, es mayor o igual que n mayúscula, pero a su vez por 3 este n mayúscula es menor o igual que n1. Por lo tanto, por transitividad, ¿no?, si este es mayor que n y n es mayor que n1, entonces el n minúscula es mayor o igual que n1. Pero si n es mayor o igual que n1 por 1, esta relación 1, esta distancia es menor que epsilon medio. Entonces, de 5, 3 y 1, podemos justificar, ¿no?, que este primer sumando, o esta primera distancia, an menos bn, es menor o igual que epsilon medio. Análogamente, esta distancia va a ser igual que epsilon medio, ¿no? Bueno, vamos a analizar por qué. Entonces, nuevamente de 5, n es mayor o igual que n mayúscula, ¿no?, pero por 4, este n mayúscula es mayor o igual que n2. Entonces, nuevamente por transitividad, ¿no?, si n es mayor o igual que n y n es mayor o igual que n2, entonces este n minúscula es mayor o igual que n2. Pero si n es mayor o igual que n2 por 2, esta distancia es menor que epsilon medio. Entonces, está correcto, ¿no? Entonces, de 5, 4 y 2, esta distancia es menor que epsilon medio. Por lo tanto, esta suma es mayorada, ¿no?, es menor que epsilon medio más epsilon medio, que es epsilon.
Por lo tanto, ¿qué hemos probado? ¿Qué hemos probado? Que existe este elemento real, que es b más b', tal que la distancia de la suma a n más a' n menos b más b' es menor que epsilon a partir de un n grande, de un n mayúsculo. Y esa es la definición de convergencia. Por lo tanto, podemos decir que la solución suma a n más a n' es convergente. Esto es, esta solución suma a n más a n' está en B doble. Pero esta solución suma, por definición, no es la suma de la solución a n más la solución a n'. Entonces, ¿qué hemos probado? Hemos tomado dos elementos de W y hemos probado que su suma se queda en W. Por lo tanto, está cumpliendo la segunda condición de la definición. Por último, la tercera condición. Entonces, sea lambda un número real y an un elemento de W. Entonces así, bueno, lambda es un número real y an converge a un b. Ya hemos definido, ¿no? ¿Qué significa converge a b? Entonces vamos a analizar dos casos. Como este es un número real, puede ser distinto de cero o puede ser cero. Vamos a analizar cada caso. Si es distinto de cero, tomamos este número positivo, ¿no? Epsilon sobre el lambda, valor absoluto. Entonces, como la solución converge, para este epsilon, para este número positivo, existe este n grande, tal que la distancia de a n a b es menor que este número positivo. Epsilon sobre valor absoluto de lambda. Lo pasamos para este lado y me queda valor absoluto de lambda por a n menos b, menor que epsilon. Y por la propiedad de valor absoluto, el lambda ingresa acá. El lambda ingresa. Entonces nos queda lambda n menos lambda b es menor que epsilon. Para todo n mayor o igual que este n. Pero esto nos dice que la sucesión lambda asterisco n, que es por definición la sucesión lambda n, converge al lambda b. Entonces esta sucesión lambda asterisco n es una sucesión convergente, por lo tanto está en B doble. Y para el caso 0, si lambda es 0, entonces lambda asterisco n sería 0 asterisco n, y eso sería 0 por an, y eso sería la sucesión 0. Y ya vimos que la sucesión 0 converge al 0. Por lo tanto, en este caso también es una sucesión convergente y por lo tanto está en B doble. Entonces, en cualquier caso, el lambda asterisco an, la sucesión an, se queda en B doble. Por lo tanto, hemos probado de 1, 2 y 3 que W es un R subespacio de B. O sea, las sucesiones convergentes, el conjunto de las sucesiones convergentes es un subespacio del espacio de las sucesiones reales. Una proposición que a veces simplifica las pruebas, ¿no? de cuando un conjunto es un subespacio. Bueno, entonces sea B un espacio vectorial,
W no vacío, un subconjunto de B. Entonces son equivalentes. W es un caso de espacio de B y U más lambda asterisco W está en W para todo V en W y lambda un escalar. Entonces veamos A implica B. Entonces sea W un caso de espacio de B. Entonces, para W que pertenece a W, por 3 de la definición, si lo multiplicamos por un escalar, lambda asterisco W se queda en W. ¿Por qué? Porque es un subespacio. Y esa es nuestra hipótesis A, que W es un subespacio. Entonces ya tengo dos elementos de W. Tengo este lambda asterisco W y tenemos el U que está en W. Entonces, por ser subespacio, la suma de dos, por la parte 2 de la definición, la suma de dos elementos, este y este, U más lambda asterisco W, se queda en W. Por lo tanto, hemos probado que esta suma se queda en W. Entonces, hemos probado B. Entonces, eso implica B cierto. Vamos ahora al revés. B implica A. Entonces, como W es no vacío, W es no vacío, hipótesis, existe un W en W. Entonces luego para U igual a W y lambda menos 1 por B, ¿no? Por la hipótesis B, que me dice para todo W en W y para todo lambda en K, esta suma se queda en W. Entonces como es para todo, tomamos U igual a W y lambda menos 1. Entonces tenemos que W más menos 1 por W, que me daría W menos W es el 0. Pero esto está en W, no por B. Entonces eso quiere decir que 0 está en W. Entonces W cumple la primera condición. Ahora tomando lambda 1 en B, entonces ¿qué tenemos? Dos elementos de W, su suma, ¿no? Tomando lambda aquí, lambda 1, entonces 1 por W es el mismo W. Entonces me quedaría que U más W se queda en W. Entonces tomando lambda igual a 1 en B, se cumple la segunda condición, que la suma de dos elementos de W se queda en W. Y finalmente, tomando U igual 0, entonces lambda en B, ¿no? Entonces si este 0 desaparece y me quedaría solamente lambda W está en W. Entonces, lambda W está en W para todo W. Por lo tanto se cumple la tercera condición. Lo que muestra de que W es un caso de espacio de B. Entonces esta proposición me dice que en vez de probar las tres condiciones, 1, 2 y 3 para ver que W es un subespacio, basta probar solamente esta condición. Entonces esto de alguna manera simplifica, ¿no? La prueba de cuando un subconjunto es un subespacio. Ejemplo, sea R el espacio vectorial de todas las funciones de R en R y sea W
el conjunto de todas las funciones tal que evaluadas en cero me da cero. F de cero igual a cero. Entonces verifiquemos de que W es un subespacio de B. En efecto, sea fg en W y lambda un número real. Entonces formamos, ¿no?, nuestra suma, bueno, que en realidad se llama una combinación lineal, pero luego ya lo vamos a definir con más formalismo. Entonces esta suma, estamos formando esta suma de este tipo. Entonces f más lambda asterisco g, para ver que se quede en W, tenemos que evaluarlo en cero y ver que nos salga cero. Entonces f lambda asterisco g, por definición de evaluación, entonces va a ser f de 0 más lambda g de 0. Pero como f está en W, f de 0 es 0. Entonces esto es 0. Y como g está en W, g de 0 es 0. Entonces, ¿qué me queda? 0 más lambda por 0, 0. Entonces, efectivamente, esta suma, al evaluarla en 0, me da 0. Eso quiere decir que esta suma está en W. Entonces, por la proposición anterior, ya inmediatamente decimos que W es un subespacio de B. Más ejemplos. Ejemplo 6. Sea acá el espacio vectorial, eh, sea el K espacio vectorial de todos los polinomios con coeficientes en K. O sea, todos los polinomios. ¿Qué queremos decir con esto? Que acá están los polinomios de todos los grados, ¿no? De polinomio de grado 1, polinomio de grado 0, el mismo 0, polinomio de grado 20, polinomio de grado 1.000.000. Todos estamos considerando el conjunto de todos los polinomios. Ese conjunto es un espacio vectorial y se acostumbra a denotarlo así, ¿no? K corchete X, donde X es la indeterminada. Entonces, en este espacio vectorial K de X, consideremos el U, todos los polinomios, f de X tal que f es 0, o el grado de f es n. Y W, f de todos los polinomios f de X tal que f es 0, o el grado de f es menor o igual que n, ¿no?, donde n es un entero fijo, ¿no?, entero positivo fijo. Entonces vemos primero de que U no es un subespacio de K de X. En efecto, entonces acá me dice que son los polinomios de grado exactamente n, igual a n, o 0. Entonces tomemos dos polinomios de grado n, que serían xn y el polinomio 1 menos xn. Como son de grado n, están en 1. Entonces, si sumamos xn más 1 menos xn, se van xn y me queda 1. Pero el grado de 1 es 0. Y 0 es menor que n porque n es mayor que 0. Entero positivo. Por lo tanto, esta suma de dos elementos de U no cae en 1, porque no tiene grado n, tiene grado 1, tiene grado 0, que es menor que n. Por lo tanto, U falla en el axioma 2 de la definición de subespacio vectorial. Por lo tanto, como ya falló, podemos asegurar de que no es U no es un subespacio de K. Para W, entonces,
W son los polinomios que son 0 o su grado es menor o igual que n. Entonces, para ver que el subespacio debe cumplir las tres condiciones. Entonces, el 1, que el 0 esté, es por definición. El 0 ya está ahí, por definición. Por definición de W. Ahora tomemos dos elementos en W. Entonces, como son de grado menor o igual que xn, lo ponemos. Vamos a escribir desde 0 hasta an, pero no decimos nada de an. Si an fuera distinto de 0, este polinomio tendría grado exactamente n. Pero an de repente es 0. Entonces si n es 0, el grado se reduce. Entonces desaparece esto y de repente será n-1 o n-2. Entonces, al escribirlo así no estamos diciendo que tiene exactamente un grado n, ¿no? Porque no estamos diciendo que este sea distinto de 0. Lo mismo para g de x, ¿no? Entonces g de x también irá de 0 hasta n, ¿no? Bn, xn. Pero como no decimos nada de bn, puede que sea 0 y el grado se reduce. Entonces, f y g son de grado menor o igual que n, por lo tanto están en W. Entonces, para lambda, en K, el lambda estrella g de x, como se define, simplemente lambda multiplica cada coeficiente, ¿no? Del polinomio g en este caso. Entonces será lambda por b0, lambda por b1x, etc. Lambda por bnx a la n. Entonces, el f de x más lambda asterisco g de x, suma de polinomios, como se suma entrada con entrada, o mejor dicho, coeficiente con coeficiente. Bueno, entonces en este caso es con este de acá, entonces A0 más esta, A1 más esto, AN más esta. Entonces me queda así, A0 más lambda B0, más A1 más lambda B1X, etc. AN más lambda BNX a la N. Y analizamos, ¿no? Como hicimos acá. Si lambda, este último coeficiente, es 0, entonces esta suma puede ser 0 o su grado puede ser, es menor o igual que n, suponiendo de que esté 0. Entonces el grado tiene que estar más atrás. Entonces será menor o igual que n. Y si es diferente de 0, entonces aparece esta potencia, porque esté distinto de 0. Por lo tanto tendría grado exactamente n. En cualquiera de los casos es menor o igual que n, ¿no? Es menor o igual. Y por lo tanto, esta suma, que como les dije se llama combinación lineal, pertenece a W. Entonces, por la proposición que vimos, W es un subespacio del espacio de polinomios con coeficientes en K. Operaciones con subespacios. Entonces vemos qué operaciones podemos realizar con subespacios. Primero, intersección. Entonces ya vimos en la práctica que es una intersección arbitraria de conjuntos. En este caso tomamos WI con I variando en I, una familia arbitraria de subespacios. Entonces afirmamos de que la intersección de estos WI, la intersección arbitraria,
es un subespacio de B. En efecto, ¿no? Entonces vamos a tomar dos elementos, V en la intersección y lambda en K. Entonces, como está en la intersección, está en todos los WI. Entonces, si decimos que para cada I, o para todo como quieran, U y B están en WI. Y como WI es un subespacio, por la proposición anterior, es equivale a decir que U más lambda asterisco B está en WI. Y eso es para cada I o para todo I. Por lo tanto, como está en todo WI, entonces esta suma, esta combinación lineal, está en la intersección, porque está en todo. Entonces, como hemos tomado este tipo de sumas, eso nos demuestra, por la proposición vista, que la intersección de los WI, intersección arbitraria, es un subespacio de B. Ejemplo, consideremos n números o elementos de un cuerpo K fijos, AI1, AIN. Y sea de ese I los X1, las N uplas, X1, XN en KN, tal que hacer nuevamente la combinación lineal AI1, X1 más AIN, XN, eso me da 0. Estas suman más, vamos a decir suman, no combinación lineal. Estas suman AI1 por X1 más AIN por XN, esta suma me da 0. Entonces afirmamos que este conjunto SI es un caso espacio de Kane. En efecto, entonces tomamos la tabla X1, XN, I1, IN en SI y lambda un escalar en K. Entonces, como esta N-upla está en SI, cumple la definición, o sea, I1, I1 más AIN, YN, eso me da 0. Entonces si lo multiplico por lambda, sigue siendo 0. Pero acá, como estos son elementos de K, ¿no? Lambda está en K, los AI están en K, y las coordenadas, como está en KN, cada coordenada está en K. Entonces acá estamos, digamos, si tomamos las tres primeras, ¿no? Son elementos de K, entonces como el producto es conmutativo, esto lo podemos escribir de esta manera. Hay uno, paréntesis, lambda y 1. Y lo mismo acá, ¿no? Lambda entra a multiplicar acá y tendremos lambda AIN y N. Pero como estamos en el cuerpo, usando la conmutatividad, lo podemos escribir como AIN lambda y N. Y eso sigue siendo 0, porque no hemos hecho nada, ¿no? Simplemente hemos conmutado. Aplicamos la propiedad conmutativa del cuerpo. Pero ¿qué hemos probado con esto? De que lambda por esto me da 0. Entonces eso quiere decir que lambda I1 por IN
que es lambda I1, lambda IN, también verifica la condición. Verifica esta condición, que al sumarlo me da 0. Por lo tanto, acá faltó el asterisco. Entonces el lambda asterisco I1 sigue perteneciendo a SI, al conjunto SI. Y finalmente, si sumamos x1, xn más y1 y n, como se suma en componente a componente, coordenada a coordenada. Entonces sería i1 x1 más i1, in xn más in, acomodando apropiadamente, me queda i1 x1, i1 x1, in xn, lo juntamos todas las x en uno solo, y después i1, i1, in, in, juntamos todas las i's en uno solo, y como están en SI, verifican la condición. Entonces, esta suma es 0 y esta suma es 0. Por lo tanto, la suma, la n-upla formada por la suma, también cumple la condición. Por lo tanto, que hemos probado que la suma está en SI. Y obviamente el 0, no la n-upla 0, 0, 0. Si reemplazamos 0, 0 acá, también da 0. Por lo tanto, tenemos que SI cumple, ¿no?, 1, 2 y 3 de la definición de subespacio. Por lo tanto, este SI es un subespacio de KM. Ahora, hagamos variar SI, ¿no?, de 1 a M. En el ejemplo 7. En el 7. Entonces, si tomamos un elemento en la intersección, porque nos interesa la intersección, entonces si está en la intersección está en cada SI, ¿no?, para todo I de 1 a M. Entonces, al hacer la suma, I1x1, INXN me da 0, pero esta vez variando I de 1 a M. Por lo tanto, podemos decir que X está en un plano que está en la intersección. En realidad es solución simultánea de este sistema de ecuaciones. A11x1 más A1nxn es 0, etc. AM1x1 más AMNXN también es 0. Entonces concluimos de que la intersección de estos SI variando I de 1 a M es el espacio solución del sistema de ecuaciones asterisco. Entonces en este caso la intersección de subespacios me da el subespacio, bueno, que se le da cosa no llamar espacio, no subespacio, el espacio solución de un sistema de ecuaciones en este caso. La unión. Entonces, la unión de subespacios no es en general un subespacio de B. Y damos un contraejemplo. En R2 considere
U el espacio el subespacio de las pares x, 0 con equivalente en R, que vendría a ser el eje X, el eje X. Y W los pares 0 y con invariante en R también, que sería el eje Y. Entonces tenemos nuestros ejes coordenados, que son subespacios de R2. Pero al hacer la unión, vamos a ver que falla en la condición 2 de subespacio. En efecto, ¿no? Entonces consideremos el 1, 0, que está en X, esa es la forma de X0, 1, 0 está en X, y el 0, 1, que está en Y. Entonces, al sumarlo, me da el 1, 1. Pero el 1, 1 cae fuera de la unión de estos dos ejes. O sea, no cae ni en X y no cae, y tampoco cae en Y. ¿Por qué? Porque no tiene la forma de ninguno de ellos. No es de la forma X0, ni es de la forma 0Y. Por lo tanto, la suma no está en la unión, no está ni en U ni en W, por lo tanto no está en la unión y por lo tanto falla en la condición 2. Y como ya falla, ya podemos decir de que la unión en general no es un subespacio de R2. ¿Qué queremos decir en general? Cuando decimos en general que no siempre es un subespacio, no como en este caso, pero habrá casos en que la unión sí lo sea. Y en los ejercicios de la práctica ahí hay como tres ejercicios, ¿no? Cuando la unión es un subespacio. Ejemplo 10. Sea B un espacio vectorial y F la colección de todos los subespacios, ¿no? Todos los subespacios de B. Entonces afirmamos que la intersección, en este caso, volviendo a la intersección, de todos los subespacios es el cero, es el espacio cero, ¿no? Porque ya sabemos que la intersección sí es un subespacio, ¿no? O sea, tiene que darme un subespacio. Y en este caso me da el cero, ¿no? Porque ejercicio. ¿Qué otra cosa podemos hacer con subespacios? Podemos sumar subespacios. Entonces, caso finito, sea W caso espacios de un espacio vectorial B. Entonces viene U más W como la suma de un elemento de U más un elemento de W. O sea, son todos los U más W, tal que U está en U y W está en W. Y es un subespacio de B. En efecto, ¿no? Si tomamos dos elementos de ahí, será U1 más W1, U2 más W2 en la suma, que por definición U1, U2 está en U, W1, W2 está en W. Y sea lambda un escalar. Entonces formamos nuestra suma conocida, U1 más W1 más lambda asterisco U2 más W2. Entonces ya por la propiedad distributiva, el lambda multiplica U2 y el lambda multiplica W2. Entonces, operando acá primero y luego acomodando convenientemente, me queda U1 más lambda asterisco U2 más W1 más lambda asterisco W2.
Pero como U es un subespacio, esta suma se queda en 1. Igual como W es un subespacio, esta suma se queda en W. Por lo tanto, esta suma está en U más W. Entonces, que hemos probado que una combinación lineal de este tipo se queda en W, en U más W. Entonces, por la proposición vista, U más W es un subespacio de B. Por inducción, si tenemos n subespacios de B, su suma sumatoria de los sub de 1 a n, que va a ser U1 más U2 más U3, etc., más UN, que sería la suma de U1 más U2 más UN, donde estos sub minúsculas están en cada U sub I mayúscula. Esto, ¿no?, por inducción, es un subespacio de B. Un ejemplo sea U la matriz, las matrices diagonales A0, 0D con A y D reales, y W esta matriz 0B, B0 con B también un número real. Bueno, entonces son subespacios del espacio de matrices 2×2 con entradas reales. Y ahí es la suma. Bueno, verificar que W son R subespacios. En este caso es R. Debe ejercicio para ustedes, no es inmediato. Ahora, por definición de U más B, de suma de subespacios, tengo que tomar un elemento de U, digamos U, que sea la matriz A0, 0D, y un elemento de doble, entonces sea W, el 0B, B0. Entonces la suma U más W, si sumo estas dos matrices me da esta matriz, A, B, B0, que ya conocíamos este tipo de matrices, ¿no?, donde se repite el B, se repite el B. Acá también hay un error, acá es D. Y esta es una matriz conocida que la habíamos llamado matriz simétrica. Entonces sea S2×2 eleva su espacio de las matrices simétricas. Ver el ejemplo 3. Entonces, por lo anterior, hemos probado que al sumar U más W me da una matriz simétrica. Por lo tanto, tenemos que la suma de U más W está contenida en las matrices simétricas. La llamamos 1. De otro lado, si es una matriz simétrica, ya sabemos qué forma tiene, ¿no?, por el ejemplo 3. Por el ejemplo 3 ya sabemos qué forma tiene. Entonces, si una matriz es simétrica, una matriz 2×2 es simétrica, entonces de la forma XY se repite el Y, Z. Pero entonces esta matriz la podemos escribir como una suma, como una matriz diagonal X0, 0, Z, más una matriz donde se repite el Y, ¿no?, 0, Y, Y0. Pero este es un elemento de U y este es un elemento de W. Por lo tanto, A está en la suma de U más W. Por lo tanto, hemos probado el otro contenido, que las matrices simétricas están contenidas en U más W. Entonces lo llamamos 2. Entonces, por doble contenido 1 y 2, tenemos que la suma de U más W me da el subespacio
de las matrices simétricas del espacio de matrices 2×2. El caso infinito. Caso infinito. Entonces se da WI una familia arbitraria de casos de espacios de B. Entonces definimos la sumatoria de los WI con I variando en este conjunto arbitrario. Y simplemente también con esta sumatoria, sumatorias de I que pertenecen a I, tal que WI está en el respectivo I, WI está en WI. Pero ¿qué significa esta sumatoria, una sumatoria de este tipo? ¿Qué significa? Porque como hemos dicho, y es cualquier conjunto, no puede ser infinito. Entonces, ¿qué significa una suma infinita? Entonces, en realidad, no hay sumas infinitas. Entonces, esta notación, suma de los WI con I variando en I, denota siempre una sumatoria con un número finito de sumando. Esto es, existe n natural y existen n índices, I1 y n en I, tal que este símbolo, esta notación, en realidad es una suma finita, WI1 más WIN, donde cada WI1 minúscula está en el WIN, bueno, WI1 está en el WI1 grande, WI2 estará en el WI2 grande, etc. WIN estará en el WIN grande. Entonces, en realidad, esta notación va a denotar siempre una suma finita, por más que el conjunto sea infinito. O sea, no estamos diciendo de que I sea el conjunto I1 y N, ¿no? No. I puede ser un conjunto infinito. Solo que esta sumatoria, esta notación, va a denotar siempre una suma finita. Entonces, en esta sumatoria puede haber un solo sumando, o puede haber 3 sumandos, o puede haber 1.000.000 de sumandos, 10 millones de sumandos, pero siempre un número finito. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta notación? Simplemente hacer más fácil las operaciones. Por ejemplo, la suma de los WI con I variando en I, más la suma de los WI' con I variando en I, simplemente va a ser la suma de WI más WI' con I variando en I. Y esto pertenece a este conjunto. ¿Por qué? Porque cada WI está en el respectivo WI. Entonces, WI está en WI, WI' está en WI también. Y por lo tanto, la suma está en WI, porque WI es un subespacio. Entonces la suma se queda en WI. Y ahora lambda por un escalar, lambda asterisco, la suma de los WI con I variando en I. Entonces simplemente la suma, el lambda entre multiplicar a todos. Entonces lambda asterisco WI. Y eso está en este conjunto porque cada WI está en WI y como WI es un subespacio, por un escalar se queda en WI. Por lo tanto, esta suma, que es esta, está en el conjunto sumatoria de los WI con I variando en I.
Así hemos probado que esta sumatoria de los WI es un subespacio BB. Una observación: WI está contenida en esta sumatoria de los WI para cada I. En efecto, considere I0 fijo. Entonces, para WI0 en WI0 grande, tenemos que este WI0 lo podemos escribir como una suma finita. 0B más WI0 más 0B. Entonces, ¿qué es? De este tipo. Es de ese tipo. Por lo tanto, el 0, el WI0, está en esta sumatoria. Está en esta sumatoria. Y acá falta poner de dónde el WI0 está contenido en la sumatoria de los WI. Entonces la sumatoria contiene a cada sumando. O sea, la suma de subespacios contiene a cada subespacio. Ejemplo: eh, nuevamente los polinomios, el espacio de los polinomios. Consideren su espacio Wn de todos los polinomios que son ceros o su grado es menor o igual que n. Pero ahora van haciendo variar n para todo n mayor o igual que 0. Entonces, por el ejemplo 6, vimos de que Wn es un subespacio de el espacio de los polinomios. Entonces ahí es la suma de los Wn de 0 a infinito, en este caso de 0 a infinito, no porque n es mayor o igual que 0. Entonces tomamos un polinomio cualquiera en cada x. Entonces, como es un polinomio, será de la forma de sub 0, más a sub 1, x, más a sub 2, x a la n, etc. Más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más a sub n, x a la n. El a sub 0 está en W0. ¿Por qué? Porque el grado de una constante es 0. A sub 1x está en W1. ¿Por qué? Porque el grado de este polinomio A1x1 es menor o igual que 1. Aunque es x nada más. Es de grado menor o igual que 1. ¿Por qué menor? ¿Por qué no 1? Porque de repente la suma es 0. Y si es 0, desaparece. Entonces su grado es menor o igual que 1. Ahora el A2x2 está en W2. ¿Por qué? Porque el grado de A2x2 es menor o igual que 2. Nuevamente, ¿no? Porque no es 2 exactamente, ¿no? Depende del coeficiente. Si A2 es distinto de 0, entonces el grado sería igual a 2. Pero si A2 es 0, desaparece, etcétera. Entonces AN-1, XN-1 está en WN-1. ¿Por qué? Porque el grado de este polinomio es menor o igual que N-1. Y el último, AXN, está en WN porque el grado de este polinomio ANXN es menor o igual que N. Entonces si sumamos, la suma es justamente F. La suma es justamente F. Por lo tanto, F pertenece a la suma W0 más W1 más W2, etc. Más WN.
de donde por definición f estaría en la sumatoria, ¿no?, de igual 0 a infinito de los w. ¿Por qué? Porque está en una suma finita, no se olvide. Siempre la suma tiene que ser finita. No existen sumas infinitas en nuestro curso. Las sumas infinitas, alguien está pensando en las series, ¿no?, las series que van de ser infinitas, por eso no está contemplado acá en nuestro curso, ¿no? Es el análisis real, esas cosas. Entonces en nuestro curso solamente, por más que el conjunto sea infinito, siempre las sumas van a ser finitas. Entonces como f está en una suma finita, entonces podemos decir que f está en la suma de todos los w. Por lo tanto, que hemos probado, como f era un polinomio cualquiera, hemos probado que todo el espacio kx está metido en esta suma de los w. Pero a su vez, esta suma es un subespacio de kx, ¿no? Ya probamos que es un subespacio. Por lo tanto, el otro contenido también es cierto, ¿no? Esta suma está contenida en kx. Por lo tanto, tenemos la igualdad. Entonces la suma de i0 hasta infinito de los wi me da todo el espacio kdx. Bueno, entonces, hasta aquí sería la clase de hoy. Nos vemos.